En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues este doctor de la ley se presenta con Jesús para ponerlo a prueba y le pregunta cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y luego, pues ya se lo dice: el amor a Dios y el amor al prójimo. Que es la tentación de todos, porque casi todo en la vida, los familiares, los compañeros de trabajo, la cultura, los compañeros de escuela, esa es la misma prueba que ponen a todos los católicos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Sí, porque las cosas, las personas, las obligaciones, las modas, las costumbres nos llaman a otro rumbo, a querer otra cosa, a amar otra cosa más que a Dios. Entonces, si Dios nos pide que lo amemos a Él primero y sobre todo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos está pidiendo lo que es más adecuado a nuestra naturaleza. Es decir, lo que nos viene bien, lo que nos proporciona mayor felicidad. El problema es recibir ese amor primero, acoger ese amor primero o darnos cuenta de ese amor primero. Entonces, en esto que constituye nuestro único trabajo en el mundo, pues se presenta un desafío muy grande. Desafío para amar al prójimo y desafío para amar a Dios. ¿Por qué es difícil amar a Dios? Pues porque es invisible, intangible, lejano y al mismo tiempo es perfecto. Eso sería fácil amarlo si lo viéramos. Es perfecto y es amable, es decir, digno de ser amado. Y con el prójimo sucede todo lo contrario. Es visible, cercano, imperfecto. Y por eso se nos dificulta, porque no podemos amar algo imperfecto. Ahí está la prueba de que lo que queremos amar es lo perfecto, lo infinito. Porque el corazón humano no puede tolerar que haya cosas imperfectas. Sí, por eso se nos dificulta amar al prójimo. Entonces, ¿cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo? Pues hay que tomar en cuenta algunas cosas. Lo primero es que Dios nos ha amado primero y eso no se nos puede olvidar. Dios nos amó primero. Es decir, existimos porque Dios pensó en nosotros y pensó con tanta intensidad que nos trajo a la existencia. Con el simple hecho de pensar en esto y de acordarnos constantemente, ya seríamos capaces de amar cualquier cosa. Porque ha salido de Dios y porque ha sido amado por Dios todo lo que existe. Eso no se nos puede olvidar. Que independientemente antes de que existiéramos y de cuán ruin puede ser nuestra vida, Dios nos ha amado primero. Y lo segundo es que su bondad llena todas las cosas. Todo es bueno. Fíjense, ni siquiera del demonio, ni siquiera el demonio podemos decir que es malo.
Lo que es malo del demonio son sus acciones, pero el demonio en sí no es malo. Lo malo son sus acciones. Nada de lo que ha creado Dios puede ser malo, ni el demonio. Que sean malas sus acciones, sus juicios, sus tentaciones, eso es otra cosa. Pero todo lo llena la bondad de Dios. Dios hace buenas las cosas, amables, es decir, dignas de ser amadas. ¿Sí? Entonces, no solamente nos trajo a la existencia, sino que nos redime, nos perdona nuestros pecados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una sola cosa, fíjense, Dios puede crear con un solo pensamiento, puede crear otro mundo, puede crear miles de personas 1000 veces mejores que nosotros. Pero hay una sola cosa que Él no puede obtener. Y esta única cosa que Él no puede obtener es nuestro amor. Eso solo depende de nosotros. Solo depende de nosotros. Si nosotros no se lo damos, Él se queda sin ese cariño. No le interesa lo que hagamos, ni lo que pensamos, ni lo que digamos. Le interesa el amor que libremente le podemos dar. ¿Y cómo se lo damos? Pues conforme lo vamos conociendo, lo vamos queriendo más, porque nadie ama lo que no conoce. Ya Él lo conocemos principalmente en la oración. Es difícil o imposible que sin oración pueda existir amor verdadero a Dios. Y podemos decir, bueno, pues yo no sé rezar. Pues si ustedes son capaces de pensar, ustedes saben rezar. ¿Qué tan difícil será decir, voy a sentarme a hablar con Dios y le voy a decir lo que me pasa, lo que me preocupa, lo que le agradezco? Y ya, eso es hablar con Dios. ¿Sí? Entonces cada uno puede hablar con la mayor naturalidad y sencillez, que Dios no se fija en otra cosa más que en eso. Así como un niño pequeño viene y le platica a su padre cómo fue en el juego o en la escuela, eso es todo lo que tienen que hacer. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero volviendo a lo inicial, ¿cómo amar a Dios? Bueno, pues ordinariamente decimos que amamos, o nos damos cuenta que amamos cuando sentimos un gusto especial por algo o por alguien. Y por eso llegamos a confundir fácilmente el amor con el sentimiento. ¿Sí? Entonces, cuando estamos cerca o con la persona que creemos que amamos y nos sentimos bien, pensamos que amamos a la persona. Pero no puede ser así con Dios. No puede ser así con Dios porque Dios no lo vemos. Entonces, como no sentimos nada en particular con respecto a Dios, concluimos que a Dios no lo amamos, lo cual es absurdo. ¿Sí? Entonces, no se puede confundir ni en lo humano ni en lo sobrenatural el amor con los sentimientos, porque el amor está en la voluntad, en el querer de las personas, el yo querer hacer algo por alguien, el no querer ofender a alguien, eso es amar. Tener la voluntad de procurar el bien para la otra persona y evitar el mal para la otra persona, eso es amarlo. ¿Sí?
Entonces, puede haber personas que creen que aman muy poco a Dios, sin embargo, descubren o pueden descubrir que no quieren ofenderlo. Si uno no quiere ofender a Dios, pues ya lo está amando, ya está amando a Dios. Por encima de lo que se sienta o de lo que se deje de sentir, está lo que se quiere, y es a ese querer a lo único que se le puede llamar amor a Dios. No pueden ustedes estar esperando sentir un sentimiento en particular para convencerse de que aman a Dios. Entonces, es con las decisiones de la voluntad con las que podemos darnos cuenta de si amamos a Dios o no. Cuando le decimos a Dios, cuando nos confesamos y le decimos al Señor, yo ya no quiero ofenderte así, o ya no quiero cometer este pecado, mi voluntad quiere conformarse con su voluntad, preferir su voluntad a la mía, eso es amar a Dios. Si decimos que el amor está en la voluntad, hemos de darnos cuenta que amamos a Dios si rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios por encima de lo que a nosotros nos guste o no nos guste, eso es amar a Dios. Al final, lo que nosotros queremos no es importante. Lo importante es lo que quiere Dios. Y conformarnos a su querer constituye el amor a Dios. Simple. No es cuestión de sentimientos. Lo que pasa es que la música, especialmente la católica, esta moderna, confunde. Y la gente termina pensando que si no siente ciertas cosas, no ama a Dios. Pues no. La prueba del amor a Dios se verifica en no querer ofender a Dios. Y en segundo, estar siempre prefiriendo la voluntad de Dios a la nuestra. Cuando amamos lo que Dios quiere, cuando amamos su voluntad, cuando preferimos su voluntad a la nuestra, entonces amamos a Dios. El amor no está en los sentimientos. El amor no está en los sentimientos. El amor reside en la voluntad. No es por lo que sentimos sobre Dios o por lo que pensamos sobre Dios, sino por lo que estamos dispuestos a hacer por Él, como probamos nuestro amor a Dios. Por lo tanto, amar a Dios significa someter nuestra voluntad a la suya. Básicamente hay un solo obstáculo para amar a Dios, y este único obstáculo es la propia voluntad. Es la propia voluntad. Y si a Dios se le pone, si Dios quiere, Él es capaz de destruir, de deshacer, de hacer desaparecer esa voluntad nuestra, con el fin de que prefiramos su voluntad. Así nos duela o no nos duela. Pero poco a poco en la vida, si no nos conformamos con su voluntad, pues nos morimos con esa dificultad. Y en el purgatorio, a pesar nuestro, vamos poco a poco queriendo su voluntad, con dolor. Entonces, la fe es adherirnos a Cristo, a su voluntad. Y esta adhesión es el inicio del amor a Dios. Y nos adherimos a Él en la medida en que nos deshacemos de nuestra propia voluntad para querer lo que Dios quiere. Eso es amar a Dios. Por eso se dice que cada uno llega a ser el santo que no quiso ser.
Cada uno llega a ser el santo que no quiso ser, sino el que quiso Dios. Y eso es lo difícil. Eso es lo doloroso. Ahí radica la dificultad. Pues a ir practicando lo que vamos a estar haciendo siempre en el cielo, prefiriendo su voluntad. Y por eso se lo pedimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad aquí, en la tierra, como se hace en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.